alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin pena ni tristeza, ciudad eterna. Buenas tardes. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy la alegría de celebrar a dos de los apóstoles, Simón y Judas, dos de ese grupo de 12 que formaron el entorno más cercano del Maestro, aquellos que él justamente dejó como testigos, que dejó como columnas para que una iglesia se construyera apostólicamente. Esto significa que celebramos el amor de Dios que se continúa en la comunidad eclesial, en donde estos personajes justamente van a ser los pastores. Así nos disponemos y que la paz de Dios esté con ustedes. Celebrar apóstoles es volver a descubrir el llamado que Jesús nos hace a seguirlo, tomando conciencia que nos elige, que nos envía como iglesia para ser signo e instrumento de su presencia. Yo diría, es todo un proyecto de vida, todo un proyecto de vida. En el lenguaje de Marcos está resumido muy lindo, ¿no? Estar con Él y predicar. La experiencia viva del Señor de la historia y el compromiso de una vida cristiana que construye, que se comunica. Pero esto a veces se debilita en nosotros, esto muchas veces se pierde de vista. Nos quedamos en otras cosas, pero no asumimos esta centralidad y esta responsabilidad. Por eso pedimos perdón. Jesús, que elegís discípulos para que hagamos la verdadera y transformadora experiencia de la fe, Señor, ten piedad. Jesús, que envías apóstoles, testigos, para poder comunicar la buena y alegre noticia de tu presencia y de tu vida. Cristo, ten piedad. Jesús, que nos participas tu vida y tu misión. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Los invito a que cada uno pongamos nuestra propia oración, nuestra propia intención. Oremos. Padre, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al conocimiento de tu nombre, te rogamos que por intercesión de los santos Simón y Judas, tu iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Palabra de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Celebrar apóstoles siempre es una fiesta, como su categoría litúrgica, es una fiesta, porque nos hace reconocer y descubrir parte del misterio de la Iglesia, porque es una forma de vincularnos más con aquel que es el Maestro, porque nos habla de ese grupo que no fue un grupo selecto, que no fue un grupo elitista, que no fue un grupo separado del resto, pero sin duda fue un grupo elegido por Jesús para una tarea específica, ¿no? Es lo que escuchábamos recién en la carta
a los cristianos de Éfeso: están edificados sobre los apóstoles y los profetas. Es decir, la figura del apóstol nos hace referencia a Jesús y nos ayuda a entender lo que el texto de Lucas justamente hoy nos refiere. En los evangelios esto está como mostrado. Fue un momento particularmente significativo elegir a los apóstoles. La versión de Marcos es más simple, quizás más concisa. La de Lucas está más recreada. Ya de hecho parte con un dato que es propio de este autor. Jesús pasa la noche en oración. Y esto es interesante. En Lucas, el Cristo orante es el Cristo del diálogo con el Padre previamente a momentos particularmente intensos, de grandes decisiones. Es como si Lucas quisiera mostrar al Hijo obediente al Padre, al Hijo oyente del Padre, al Hijo que no vino a hacer su proyecto, sino el de papá. Y esto ya le da más importancia justamente a lo que va a venir después. Lucas vuelve a mostrar a Jesús en un largo rato de encuentro con su Padre. No dice ni cómo se fue, ni en qué consistió, pero esto va a aparecer en diferentes momentos, repito, significativos. Lo que viene después ocupa un lugar importante, valioso, trascendente. Lo segundo que muestra el texto es típico: llamó, eligió, verbos repetidos, llamar y elegir. Se elige y se llama. Esto muestra la iniciativa, esto muestra la decisión. Esto ya de alguna manera está mostrando que hay una participación. Hay una mirada particular. Esto se insiste mucho, ¿no? Es el Cristo que primero ama a estos porque los piensa y los decide para una tarea. Los elige. No es una cuestión meramente organizativa. No es una simple decisión pragmática. Jesús está poniendo vida en esto. Porque justamente ellos van a ocupar un lugar significativo. Porque ellos van a convivir intensamente con Él. Porque ellos van a tener que ir moldeando mente y corazón según el pensar y el sentir de Jesús. Y los elige 12. Un número teológico, pero al mismo tiempo un sentido de cuerpo, un sentido de comunidad. No son francotiradores, no son 12 individuos que por una simple cuestión de practicidad se juntan para algo. No, tienen que caminar juntos, crecer juntos, madurar juntos. Jesús no va a uniformarlos, pero sí a unirlos. Y esto ya es parte, yo diría, es el inicio de una iglesia querida y pensada en clave de unidad. Para pensar todo esto, en este tiempo tan a veces individualista, muchas veces egoísta, con un pragmatismo donde cada uno hacemos lo que queremos o podemos, Jesús pensó otra cosa. Pero además inmediatamente los vuelve al resto. No es un grupo, ven, que si bien elegido de entre los discípulos, no es que los saca y los separa. No, se reintegran. Siguen siendo parte de una comunidad más amplia. Siguen formando vida con el grupo más numeroso. E incluso se meten en medio de la gente. Es una escena, yo diría, casi paradigmática. Ahí se tiene que mirar la iglesia. Ahí se van a pensar los roles, las funciones, las actividades, los carismas. Porque es la iglesia del Maestro al servicio del pueblo, al servicio de los hombres. No hay mucho dato de estos dos.
De hecho, sacando Judas Iscariote, que es el último, son los dos finales. Simón, llamado el celote, Judas, hijo de Santiago. Celote suele ser una forma, una denominación de aquellos que pertenecían a un grupo medio extremo. De ser así, esto sería interesante pensarlo cómo este apóstol, este discípulo devenido en apóstol, que nunca deja el discipulado, tiene que hacer un profundo cambio de mentalidad. Porque él tenía otra expectativa y tenía otra metodología. Y si no cambia la mentalidad, no va a poder ser apóstol de Jesús. El caso de Judas aparece en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, preguntando a Jesús por qué se revela a ellos. Podemos pensar alguien inquieto, alguien interrogador, alguien que busca, alguien que pregunta. Es decir, sin volar demasiado, ni inventar nada, pero datos muy chiquitos. Pero quizás un dato que está hablando justamente de algo que sí fue real. Con seguridad, el dinamismo del discípulo que nunca deja de serlo. Y del apóstol que solamente es apóstol, no solo porque es llamado, sino porque se identifica con el que lo llamó y el que lo envió. El apóstol no puede hablar de lo que quiere. El celote no puede predicar su mentalidad celota. El que pregunta no va a poder hablar de sus dudas, aunque las tenga. Los dos tienen que predicar a Jesús. Tienen que comunicar la buena noticia. Y ese es el trabajo de todos ahora, Porque siempre que ponemos la mirada en esta elección, nos sentimos llamados, elegidos y enviados. Diferentes roles, diferentes tareas, pero con la misma responsabilidad de seguirlo a Maestro, pensar y sentir como Él, para poder hablar y testimoniarlo a Él. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer la gratitud de que somos elegidos y llamados, pero también ofrecer la responsabilidad de que somos enviados y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, te pedimos que recibas nuestras súplicas al venerar la gloria eterna de tus apóstoles Simón y Judas
y nos dispongas para celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso con los ángeles y con los santos alegres cantamos. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Fernando, nuestro obispo auxiliar Jan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los santos Simón y Judas, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiéndonos y sintiéndonos, Iglesia, pueblo congregado para santificar a Dios en su misma unidad, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo del Padre, enviado con una misión concreta. Es el mismo que elige, que envía y que participa esta tarea. Felices porque lo hemos escuchado, felices porque participamos en esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te rogamos que el misterio celebrado en el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 5 o 7 minutos comenzamos el Zoom sobre el pensamiento que tiene San Pablo VI respecto de María, ¿no? En su magisterio, cómo la figura de la Virgen ocupó un lugar importante en él y en su enseñanza. Un ratito vamos a compartirlo, esperen 5 o 7 minutos a que preparemos todo. Y les recuerdo las misas presenciales en la parroquia, sábado 18 horas, domingo 19 horas. Hay que anotarse antes, en secretaría, de lunes a protocolo que hay que respetar. Así que cuando llamen, la secretaria les va a decir el protocolo, si pueden o no. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alegres por la fe, enviados a comunicarla, nos vamos en paz.